Soy Maxi Andrade Díaz Mena y soy miembro ordinario de la SOCIEMAP. En esta oportunidad voy a hablar sobre la valoración e interpretación del examen de orina, que pertenece al módulo de medicina interna. Como sabemos, el examen de orina es uno de los exámenes más solicitados, más usados en lo que es el hospital y en la población en general. Tenemos que conocer cómo se forma la orina. La orina está formada, el plasma todo se va a filtrar, va a pasar por la arteria aferente, en los capilares glomerulares y van a suceder tres procesos. Se van a filtrar la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular y finalmente la excreción urinaria. Todo esto se realiza en el riñón. Ahora, algunos se van a filtrar totalmente en el caso de la creatinina, algunos se van a reabsorber como la glucosa, los aminoácidos, el cloruro, etc. Algunos se van a secretar como algunos ácidos orgánicos, ¿no? El resultado de todo esto va a ser la orina. El volumen de plasma normal es 3 litros. Esto se va a filtrar, se va a depurar, se va a filtrar 180 litros diarios. Estos 180 litros diarios no se van a orinar, solo se orina 1.5 litros. El examen de orina según mi salud menciona que es la evaluación física, química, microscópica de la orina que nos va a permitir detectar y medir diversos compuestos presentes en la orina. Ahora, como historia podemos decir que la orina fue el primer líquido biológico que se utilizó con fines diagnósticos. Se utilizaban en la antigüedad hormigas para detectar glucosuria. Hipócrates fue el primero en el diagnosticado mediante la observación macroscópica de la orina. Después Pasteur desapareció y añadió vinagre a la orina, con lo cual observó una precipitación que era por la presencia de proteínas, pero en ese tiempo no se sabía. El análisis de orina básico tiene 4 componentes: evaluación del espécimen, análisis químico, examen macroscópico y examen de los sedimentos. La evaluación del espécimen principalmente, como dices, la muestra, lo que va a llevar el paciente al laboratorista, la conservación, la contaminación, y se dice que la primera orina evacuada en la mañana es la mejor. El examen macroscópico es todo lo que se va a ver: el olor, el color, el aspecto, etc. El análisis químico es todo lo que es químicamente, pH, proteínas, glucosa, cetonas, urinógeno, etc. Y el examen de los sedimentos es lo que se va a observar por microscopio, que son 3 grupos: células, cilindros y cristales. Ahora, en el examen macroscópico vamos a ver los puntos más importantes: el volumen, que es normal, de 700 a 2000 mililitros al día, que puede variar si es un niño, si es un adulto, es mayor. Puede haber poliuria mayor de 2500 y oliguria menor de 500 mililitros al día. El aspecto normal de la orina es transparente o ligeramente turbio, como se ve aquí en la imagen, y puede ser espumoso algunas veces, pero es normal. Cuando es abundante y persistente se puede sospechar una proteinuria y sales biliares. También hay otros aspectos como el aspecto turbio y aspecto lechoso, que podemos pensar en causas patológicas o causas medicamentosas. Aspecto lechoso podemos pensar en una lipuria, una piuria, en crema vaginales, etc. Y aspecto turbio podemos pensar en bacterias, en cálculos, que puede ser arenilla, ¿no? El color de la orina es debido al urocromo y normalmente es de paja amarillo, pálido oscuro. Esto va a depender también de si la persona, de la hidratación. Si la persona tomó bastante agua ese día, el color va a ser más pálido. Si tomó poca agua, va a ser más concentrado. También hay otros tipos de colores: color café, verde, azul, amarillo, rosado, blanco. En color café podemos pensar en pigmentos biliares, verde o azul en una infección por pseudomonas, en rosado o rojo en una hematuria, etc. El olor sui generis es un olor característico de la orina, que es un olor urinoide aromático, y puede haber otras patologías que pueden dar diferente olor, como el olor a alcohol, que podemos pensar en una intoxicación por etanol, o un olor amoniacal, que podemos pensar en una infección por bacterias que descomponen urea fecaloide, por fístulas vesiculointestinales, que se va a filtrar las heces y va a tener un olor fecal. Un olor a fruta fresca o acetona, que es característico de la acetonuria por una diabetes mellitus descompensada. El peso específico de osmolaridad es, en palabras simples, el peso de la orina. Cuando hay más solutos en la orina, este va a pesar más. Por ejemplo, las proteínas, la glucosa va a hacer que aumente el peso específico y la osmolaridad en la orina. Normal es de 1033 a 1035. En análisis químico, el pH. Nosotros recordamos que el riñón es uno de los buffers que mantienen el equilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo. Puede ser un buffer tardío. Es un buffer tardío. Eso significa que si el pH plasmático en sangre es elevado, el pH en orina también es elevado, e inversamente también. Esto se cumple excepto en una patología que es la acidosis tubular renal, que es inversamente. El pH plasmático va a estar elevado y el pH urinario va a estar disminuido, y inversamente.
Cuando hay un pH disminuido, el pH normal es de 5 a 7, se define como una acidosis metabólica, y todas las patologías relacionadas a la acidosis metabólica, como el ayuno prolongado, acidosis diabética, insuficiencia renal, etc. Cuando el pH está aumentado, pensamos es un pH, una orina alcalina, en una alcalosis metabólica, pensamos. Todas las patologías relacionadas con la alcalosis metabólica, ingestión de álcalis, vómitos, diuréticos. Y también es importante recordar que las bacterias, una ITU, también alcaliniza la orina. Las proteínas. Acá voy a explicar un gráfico que se va a explicar la proteinuria y la hematuria igualmente. Este es el glomérulo. El glomérulo tiene una barrera de filtración que está compuesto por 3 componentes: el endotelio, la membrana basal y el epitelio. Eso van a impedir que se filtren sustancias mayores de 70.000 daltons. Se dice que si está dañado el endotelio, que es la parte más interna del glomérulo, se va a ver hematuria. Si se daña la membrana basal y el epitelio, vamos a ver proteinuria. Entonces, si vemos proteinuria, significa que todo está dañado o que está dañada la membrana basal y el epitelio. Normalmente la proteína es menos de 150 miligramos al día. Se define proteinuria cuando es más de 300 y microalbuminuria de 30 a 300 miligramos. Acá también voy a hablar sobre una glucoproteína que es de Tamm-Horsfeld, que es normal, que está en las células tubulares distales y también en la asa de Henle ascendente, que normalmente se excreta, pero cuando hay ejercicio físico, esto se va a aumentar su excreción, pero es normal en los cilindros hialinos. Se va a excretar en los cilindros hialinos normalmente. También hay diferentes tipos de proteinuria transitoria, renal, posrenal, etc., ¿no? Pero es importante destacar las que hemos escuchado, lo que es la proteína cianonefrótica, que se define como una proteinuria más grave y se define como proteínas mayor de 3.5 gramos por decilitro. Esa es la proteína sin rango nefrótico. La glucosa. La glucosa en la orina normalmente no se ve. No vemos glucosa en la orina, solo vemos cuando la glucosa en sangre es mayor de 180 miligramos. Si nuestra glucosa en sangre es 100, no vamos a ver en la orina. Y es importante saber ya que las personas prueban su orina para pensar si están bien o si están mal de su glucosa, ¿no? Y si está mal. Las cetonas. ¿Qué son las cetonas? Las cetonas es cuando hay un defecto en el metabolismo o la absorción de los carbohidratos, el cuerpo va a tratar de compensar. Como no hay carbohidratos, va a buscar otra fuente de energía, o sea, otra fuente, ¿no? Ácidos grasos. Cuando van los ácidos grasos, estos se van a descomponer y van a formar los cuerpos cetónicos. Entonces, principalmente en cetonuria pensamos principalmente en diabetes mellitus. No hay una buena, en la patogenia no va a haber una lipólisis, entonces esto va a hacer que aumente las cetonas en la orina. También tenemos que recordar que hay cetonuria de origen no diabético, que puede ser en niños, por una infección urinaria, una sepsis, y enfermedades hereditarias, ¿no? Ahora la bilirrubina. La bilirrubina, tenemos dos tipos de bilirrubina: la bilirrubina conjugada y la bilirrubina no conjugada. ¿Cuál de los dos se ve en la orina? Recordamos pues que la bilirrubina no conjugada, la bilirrubina se forma por la degradación de la hemoglobina en el vaso. Esto va a pasar al hígado, donde se va a convertir en la conjugada y se va a secretar por medio de la bilis al duodeno. Ahora, la conjugada es la que es soluble, la que va a pasar al riñón. La no conjugada, eso no es soluble. Entonces, ¿qué vamos a ver en la orina? La conjugada. Cuando hay patologías que dañan al hígado o que obstruyen el conducto biliar, vamos a ver un aumento de bilirrubina, ya que va a haber ya que estos no se van a excretar y van a ir principalmente a lo que es la orina. Ahora, ¿qué es el urobilinógeno? El urobilinógeno es seguimos hablando de la bilirrubina. La bilirrubina conjugada va a pasar a través del duodeno, todo el intestino delgado hasta el colon. Ahí se va a degradar por bacterias. Esta bilirrubina conjugada llega con colesterol, con sales biliares, y se va a degradar en compuestos. Uno de estos compuestos es el urobilinógeno. Este urobilinógeno, el 50% se va a reabsorber en la circulación portal y es excretado, y la mayoría va en heces. Ahora, si está dañado el hígado, no va a ser capaz de eliminar eficazmente el urobilinógeno. Si no se elimina el urobilinógeno, esto va a pasar a riñón y se va a ver. Entonces, cuando hay patologías que dañan al hígado, como un daño hepatocelular, fármacos, hemorragias en tejidos, va a causar un aumento de urobilinógeno. También, ¿en qué vamos a ver ausencia? Por ejemplo, si nosotros sabemos que
la bilirrubina conjugada pasó al duodeno por medio de la bilis, de este conducto. Si se obstruye esto, entonces no va a pasar la bilirrubina conjugada, no se va a degradar en urobilinógeno, entonces va a haber una ausencia completa de urobilinógeno. Esto puede ser por obstrucción completa de bilis y antibióticos. Ahora, ¿qué son los nitritos? Acá es una confusión. Nitritos. Los nitritos no es propio del organismo como los otros que he explicado. Los nitritos es la descomposición de nitratos a nitritos por bacterias. Esto es específico, pero no tan sensible. Estas son las bacterias que producen nitritos. No todas, obviamente, ya que el Enterococcus no produce nitritos, así que si vemos nitritos en la orina, no vamos a pensar en Enterococcus. Y esto significa que es una ITUM, una infección urinaria, y vamos a descartar con un cultivo. Ahora, en el examen de los sedimentos, como ya expliqué, es por medio de microscopio, ¿no? Vamos a ver células, cilindros y cristales. En las células, vencemos por eritrocitos, que ya expliqué ya. Va a haber hematuria cuando se ha dañado la barrera de filtración en la parte interna, y se dice cuando es más de 3 por campo. Hay diferentes tipos de hematuria, tanto renal como extrarrenal. Se denomina como glomerular y extraglomerular. Y esto se diferencia más que todo por el color. En glomerular es color rojo con cola, y la morfología. En la glomerular es dismórfico, ya que como se ha dañado la parte interna de la barrera de filtración, esto va a pasar el glomérulo, pero va a pasar deforme, no dañado. En cambio, en el extraglomerular no está dañado, así que pasa normal. Ahora, en los leucocitos por campo normal es de 0,4 por campo. Cuando vemos neutrófilo pensamos en una bacteriuria, y una piuria es más o igual de 10 leucocitos por microlitro. Se denomina piuria estéril cuando hay leucocitos, pero cuando en cultivo las bacterias salen negativo, y podemos pensar en una tuberculosis renal o una nefritis intersticial aguda. En eosinófilos, como conocemos todo lo que es inmunológico, vamos a pensar en una nefritis intersticial aguda, una nefropatía inmunológica. Células epiteliales, hay 3 tipos de células epiteliales, de las cuales solo una es patológica, las células del epitelio tubular. Cuando esto está aumentado, vamos a pensar en un daño tubular renal. Las células escamosas de transición son normales y se diferencian porque vienen de diferentes lugares del riñón. Ahora, ¿qué son los cilindros? Los cilindros son los únicos elementos formados por el riñón cuyo su origen es el riñón. O sea, si vemos cilindros, significa que ellos salieron del riñón mismo, y su forma y tamaño va a depender del túbulo del que se formó. Hay diferentes tipos de cilindros, acá están los más importantes. Si vemos un cilindro de glóbulos rojos, vamos a pensar en una glomerulonefritis. Si vemos de glóbulos blancos, vamos a pensar en una nefropatía intersticial o una inflamación glomerular. Si vemos de células epiteliales, tubulares renales, vamos a pensar en una necrosis tubular aguda, en una nefritis intersticial aguda. Si vemos granulares, primero vamos a pensar en una necrosis tubular aguda. Si vemos hialinos, es algo fisiológico, es normal, y serosos son inespecíficos. Acá vemos las imágenes. ¿Y qué son los cristales? Los cristales se forman debido a la precipitación de sales urinarias cuando hay alteraciones, ¿no? Si se precipitan ácido úrico, vamos a ver cristales de ácido úrico, que vamos a pensar en una ira. Si vemos de oxalato de calcio, fosfato de calcio, vamos a pensar en una ingestión de telinglicol, de cistina en una cistinuria, de fosfato de amonio y magnesio, vamos a pensar en cálculos de estrubita. Ahora, hay otros compuestos que podemos ver en el microscopio, que es bacterias y gotas de lípidos. Todo lo que es relacionado con lípidos, sea cilindros lipídicos, todo gotas de lípidos, vamos a pensar en síndrome nefrótico siempre. Ahora, aquí hay un reporte de casos que me parece interesante. Este es un hombre de 70 años que tiene una hiperplasia prostática benigna y lleva un catéter Foley. Tiene muchos intentos fallidos de vaciado sin catéter. Está con el Foley durante 6 meses y se cambia cada 3 semanas, y ve en la orina un color púrpura. Entonces uno ve y se asusta. Le hace un examen microscópico y ve que tiene muchos leucocitos y pH urinario era de 8. Entonces, ¿qué pensamos primero? Leucocitos, una inflamación glomerular, pH urinario, si está alcalino, estamos pensando en una infección urinaria, un ITU, porque eso también alcaliniza la orina. Le hacen un urocultivo y es positivo Escherichia coli. Entonces, ¿qué debemos hacer en eso? Eso se denomina un síndrome de bolsa urinaria púrpura, y es benigno, ya que las bacterias
están metabolizando el triptófano y le dan ese color a la orina. ¿Y qué se debe hacer ahí? Se debe cambiar el catéter urinario y la bolsa de recolección y tratar la infección urinaria. Aquí hay unas preguntas que puse que me pareció interesante para repasar. ¿Qué tipo de cilindros están constituidos por las proteínas de Ham-Horsfall y se ven en gran cantidad después del ejercicio? Esto ya expliqué. De Ham-Horsfall, que dije que es una glucoproteína que se excreta normalmente, pero cuando hacemos ejercicio esto se va a aumentar y es totalmente fisiológico y se va a presentar en los cilindros hialinos. Cilindros granulosos vamos a pensar en una necrosis tubular aguda, entonces no pasamos. Leucocitar es una inflamación glomerular, grasos es inespecífico, empezamos el síndrome nefrótico, así que no tiene nada que ver, y células tubulares tampoco, no está relacionado. Ahora, ¿de cuál de los siguientes cuadros es característico la aparición de cilindros hemáticos en el sedimento urinario? Entonces, cilindros hemáticos, está dañado la barrera de filtración, la parte interna, el glomérulo lo mismo está dañado. Necrosis tubular aguda, esto no, porque acá vemos mayormente lo que es cilindros granulosos, a cualquier nivel de las vías urinarias, no, porque los cilindros, como expliqué, es del propio riñón, que sale del propio riñón, no de cualquier nivel de las vías urinarias. Esto no y esto no. Daño tubular tampoco está relacionado con esto. Entonces, la respuesta es daño glomerular severo. Este es un caso que es un poco más largo. Una mujer de 28 años acude por fiebre, atralgias, tiene edemas y en la orina presenta proteínas, 3 cruces, glóbulos rojos crenados, cilindros hemáticos, leucocitarios y granulosos, urea 80 y creatinina de 3. ¿Qué puedes presentar? Esto puse porque tenemos que reconocer que el examen de orina es un examen complementario. No es diagnóstico, tenemos que unir todo la clínica, el examen del laboratorio, el examen radiológico, etcétera, para tratar de diagnosticar. Esto es característico del sedimento telescopado, que se ve en la orina todo tipo de cilindros hemáticos, leucocitarios, granulosos, y es característico de una nefritis lúpica. También vemos la clínica, una antecedente, una mujer de 28 años, y la clínica, que estamos pensando en una nefritis lúpica. Bueno, recordamos que el examen no es para diagnóstico, es un examen complementario. Muchas gracias.